Bienvenidos a Café Más Física, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy hablaremos acerca del equilibrio de una partícula. Para poder entender cómo estos conceptos fueron evolucionando, vamos a hacer un viaje en el pasado. Y eso es con Arquímedes. En el año 200 antes de Cristo, Arquímedes ya plantea la ley de las palancas y también el principio de flotación. ¿Por qué los cuerpos flotan? ¿Por qué un barco flota en el agua? Esto fue ya estudiado por Arquímedes. Luego tuvieron que pasar casi 1800 años donde Galileo Galilei, él va a plantear la ley de la inercia y también el equilibrio de cuerpos sobre planos inclinados. Pero este físico, matemático e ingeniero, Simón Steven, él va a utilizar sus conocimientos de ingeniería para poder plantear un principio, el principio del triángulo de fuerzas, que eso también ha sido muy importante para el desarrollo de la estática. Y entre esos años, un contemporáneo a Simón está Isaac Newton. Isaac Newton, él va a definir qué es la masa, qué es la inercia, va a plantear en su libro de la Principia, va a plantear la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. Y con estos conocimientos, ahora nosotros podemos dar inicio a la primera ley de Newton. En el libro de la Principia, como les había mencionado, hay un escrito donde dice así: un cuerpo en reposo permanecerá en reposo. Un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento rectilíneo, uniforme, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Por ejemplo, si tenemos una pelota y la pelota no se está moviendo, entonces si la pelota está en reposo, él debe permanecer en reposo. Y si eso ocurre, entonces está cumpliendo la primera ley de Newton. Pero si tenemos una pelota que se mueve con velocidad constante, y eso es parte esencial, con velocidad constante, entonces el cuerpo también cumple la primera ley de Newton. Y para que esto sea posible, las fuerzas que pueden estar jalando hacia la derecha con las fuerzas que están en el lado opuesto, ambos deben balancearse para que al momento de sumar esas fuerzas nos salga una fuerza neta igual a cero. Y con esto damos por concluido la primera ley de Newton. La siguiente ley que existe en la Principia es la tercera ley de Newton. Y en la tercera ley de Newton, él va a plantear lo siguiente: con toda acción ocurre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Para entender este concepto de la tercera ley de Newton, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos aquí dos esferas de billar, donde la esfera de atrás va a golpear a la esfera de adelante de color amarillo, diremos lo siguiente: la esfera de atrás va a golpear. Esa acción lo vamos a colocar con una flecha y una letra A. La acción de la esfera de color ploma sobre la esfera de color amarillo. Pero como todo cuerpo no quiere cambiar su estado, esta pelota o esta esfera de color amarillo, ella va a resistirse. Por lo tanto, en esa resistencia va a golpear a la esfera ploma en la otra dirección, produciendo así una fuerza de reacción. El siguiente ejemplo es acerca de un cohete. Si tenemos aquí un cohete y este cohete está volando, entonces el combustible que está quemándose aquí va a impulsar al cohete hacia arriba. Acción. La flecha que va hacia arriba, que le hemos llamado acción, la acción sería el combustible impulsando al cohete hacia arriba. Reacción. El cohete impulsa el combustible hacia abajo. Y no solamente esto ocurre con los cohetes, con las esferas, sino también con los planetas. El caso de la Tierra con el caso de la Luna, ambos, entre ellos también se produce la tercera ley de Newton, acción y reacción. La Luna es atraído por la Tierra, entonces acción.
La Tierra jala a la Luna. Reacción. La Luna debe jalar a la Tierra y lo vamos a representar con esta flecha. Ahora, en conclusión, podemos decir de que de la tercera ley de Newton siempre se deben cumplir tres cosas. Primero, que estas fuerzas de acción y reacción siempre se producen en cuerpos diferentes. Esta acción se produce sobre la esfera de color amarillo, esta reacción sobre la esfera de color plomo. La acción sobre el cohete y la reacción sobre el combustible, la acción sobre la luna y la reacción sobre la Tierra, siempre en cuerpos diferentes. Número 2. Las magnitudes de la acción y la reacción, sus magnitudes son iguales. Y la tercera es que las flechas deben ser opuestas. Y conociendo la primera y la tercera ley de Newton, entonces podemos tener un concepto sobre el equilibrio mecánico de traslación, donde vamos a decir lo siguiente. El equilibrio mecánico es el estado de un cuerpo o sistema en el cual la suma de todas las fuerzas es nula, o entre paréntesis, por decirlo así, es cero. Esto implica que no hay aceleración. Y lo vamos a definir de esta manera. Suma de todas las fuerzas que rodean a un cuerpo y esto es nulo. Y si tuviéramos un cuerpo y sobre ese cuerpo vamos a colocar una línea horizontal y sobre esa línea horizontal actúa una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3. Todas ellas son horizontales. Entonces podemos decir que si este cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, entonces esta fórmula lo podemos reducir a lo siguiente. La suma de todas las fuerzas en esa dirección X también debe ser nulo. Pero si tenemos otro cuerpo, pero esta vez las fuerzas ya no son horizontales, sino esta vez las fuerzas son verticales, de igual forma, esta fórmula esta ecuación de aquí también se puede emplear en esta situación. Y diríamos esto, que la suma de todas las fuerzas verticales también debe ser nulo. Para esta parte, para poder resolver los problemas que vamos a plantear en este video, primero debemos también tomar en cuenta esta imagen. En esta imagen tenemos cuerdas, tenemos poleas, tenemos otra cuerda y tenemos una caja. Y nos vamos a centrar solamente en la polea. Esta polea tiene una cuerda hacia arriba, tiene otra cuerda hacia arriba y por aquí tiene una cuerda hacia abajo. Entonces, si voy a hacer un diagrama de fuerzas, debo primero saber de que la cuerda que va hacia arriba se habrá doblado y la misma cuerda ahora pasa en esta dirección. Por el otro lado, aquí tenemos otra cuerda. Y por definición, cuando habíamos hablado acerca de los diagramas de cuerpo libre, decimos, todas las cuerdas siempre jalan y jalan en la dirección donde ellos están apuntando. Para la cuerda amarilla, desde aquí jala hacia arriba. Para la cuerda de color azul, desde este punto jala hacia abajo. Así que puedo representar esas acciones de esta forma. Ahora, si nosotros mencionamos de que esta polea se encuentra en equilibrio, entonces, y como las flechas son verticales, diremos de que la tensión 1 es igual a la suma de estas dos tensiones. Y de forma práctica, para los problemas, podemos asumir lo siguiente. Si esto le llamamos T1, si esta flecha tiene un valor de T1, entonces las dos de arriba deben ser T1 medios y T1 medios. O bien, si esto vale 100 newton, esta tensión vale 100 newton, esto debe ser 50 y él también debe ser 50. En este tipo de diseño. Ahora, pero si hubiéramos tenido un diseño de la polea de esta forma, entonces también analizamos en esta situación y en nuestro diagrama de cuerpo libre ya sabemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo para la parte amarilla y otra flecha hacia abajo también para la otra parte amarilla. Y si aplicamos la condición de equilibrio, podemos indicar que esta tensión que ahora va hacia arriba, debe ser igual a la suma de estas dos, T2 más T2. Y tendríamos esta relación,
que de forma práctica para los problemas podríamos decir lo siguiente. Si esto de aquí vale T1, entonces las dos flechas de la tensión que van hacia abajo serían la mitad de él. Y con estos conocimientos que hemos tratado, ahora sí estás listo para poder entender todos los problemas que voy a trabajar. Comenzamos. La primera pregunta te dice así. El sistema formado por cuerdas, poleas y una caja de madera de 6 kilogramos, calcular la magnitud de la tensión que soporta la cuerda 1. Entonces, en esa imagen, ¿cuánto vale la tensión 1? Puedes detener el video y luego puedes hacer tus cálculos. Bien, corroboremos si tu respuesta es correcta. Primer paso, vamos a hacer un diagrama de fuerzas sobre todos esos cuerpos, tanto sobre la caja como también sobre la polea. Bien, ahora, entonces, primero vamos a reconocer quiénes son cada uno de ellos. Tenemos por aquí el techo. Luego de eso, tenemos la cuerda de color verde, que le vamos a llamar cuerda 1. Tenemos por aquí una polea ideal, una cuerda 2 y tenemos una caja de 6 kilogramos. Así que vamos a hacer el diagrama de fuerzas para cada uno de ellos. Y si comenzamos con la caja, diremos de que la caja tiene una fuerza que sería el peso, también conocido como fuerza de gravedad, y tenemos una tensión hacia arriba, que le vamos a llamar tensión 2 porque tenemos aquí la cuerda 2. Seguidamente, si vamos a realizar el diagrama de cuerpos libres para la polea ideal, entonces tendríamos una tensión 2 que va hacia abajo y las dos cuerdas que van hacia arriba van a generar tensión 1 y tensión 1. Y de esta forma, tenemos aquí los diagramas de cuerpo libre para cada uno de ellos. Ahora vamos a analizar para la caja. Como este sistema se encuentra en equilibrio, entonces decimos para la caja. La caja lo voy a dibujar pequeñito por una sola razón, porque en la parte de equilibrio de traslación no vamos a considerar las dimensiones de los cuerpos, el ancho, el volumen, no lo vamos a considerar, así que vamos a tener presente de que cada uno de estos objetos es como si fuera un pequeño punto. Y este pequeño punto está sometido bajo dos fuerzas, están actuando dos fuerzas, la tensión 2 y el peso. Pero el peso lo podemos calcular de esta manera. Si la masa vale 6, lo multiplicamos a la masa por el valor de la gravedad. Y de esta manera sabemos de que la fuerza de gravedad, o llamado también peso, vale 60 newton. Colocamos la condición de equilibrio vertical, pero esta vez vamos a colocar una regla de signos. Si la flecha va hacia arriba, voy a considerar positivo. Si va hacia abajo, voy a considerar de que es negativo. Así que tendríamos tensión 2 más menos el peso que tenemos aquí. Si reemplazamos los valores, tendríamos lo siguiente. Tensión 2 más menos 60 newton igual a 0 y de esta forma obtenemos que la tensión 2 vale 60 newton. Ahora, si esta tensión vale 60 newton, esa tensión debe ser la misma aquí, 60 newton. Y para poder saber la tensión 1, ya sabes que por regla práctica, esta tensión 1 debe ser la mitad de él. Si esto vale 60, él debe ser 30 y él también debe ser 30. Pero vamos a demostrar eso. En la polea ideal, también consideramos de que no tiene dimensiones, así que las dos flechas que van hacia arriba lo dibujamos de esta manera, tensión 1 con tensión 1 y la tensión 2 hacia abajo. Y ahora colocamos ahí que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, tensión 1 más tensión 1 menos tensión 2 y de esta forma podemos encontrar una relación entre la tensión 2 y la tensión 1. Pero como sabemos, la tensión 2 vale 60 newton, entonces tendríamos que el valor de la tensión 1 vale 30 newton. Y con esto, este problema ya está terminado. Pregunta número 2. Calcular la tensión que se produce en la cuerda 1, en esta cuerda 1, y también en la cuerda 2 para que el sistema se mantenga en equilibrio. La masa de la caja vale 7 kilogramos. Y aquí tenemos todas las alternativas. Nuevamente,
La recomendación es para el video y comienza a resolverlo. Ahora verifiquemos tu respuesta. Paso número 1, diagrama de fuerzas. Vamos a hacerlo un poco más rápido porque tú ya sabes todos los pasos. En el diagrama de fuerzas, antes de comenzar ese diagrama debemos identificar cuántas cuerdas tenemos aquí. Así que tenemos la cuerda verde, es la cuerda más larga que va a estar pasando por las dos poleas ideales. Tengo una cuerda de color azul y tengo una cuerda de color morada. Así que si hay 3 cuerdas, deben haber 3 tensiones. Comenzamos con el diagrama de fuerzas para la caja. Entonces, aquí tendríamos el peso y la tensión. Luego, voy a pasar ahora con la polea. Y con esta polea tenemos otra vez la tensión y también tenemos la tensión 1 y tensión 1 hacia arriba, porque estas cuerdas están jalando en esta dirección. Mientras que por este otro lado, para esta polea, hay 2 cuerdas hacia abajo, así que hay 2 tensiones hacia abajo. Y esas 2 tensiones serían T1, T1 y la tensión de la cuerda que está aquí sería llamado T2. Y de esta manera ya podemos resolver el problema que tenemos. Así que comencemos con la caja y vamos a indicar aquí lo siguiente. La caja está sometido bajo 2 fuerzas. El peso debe ser 70 newton, así que la fuerza producida en la cuerda debe tener el mismo valor que él, para que así se contrarresten o exista el balance. De forma matemática podemos expresarlo esto de la siguiente manera. Y obtenemos el resultado que habíamos mencionado. Ahora vamos a seguir para la primera polea ideal. Y en esta primera polea ideal vamos a tener aquí tenemos una tensión 3 hacia abajo y 2 tensiones 1 hacia arriba. Y al desarrollar esto con la condición de equilibrio, ya sabemos de que la tensión 3 vale 70 newton. Si esto vale 70, por nuestra forma práctica que habíamos visto, si esto vale 70, él sería 35 y 35. Y matemáticamente eso lo podemos demostrar así. T1 más T1 más menos 3T. Reemplazamos el valor de T3 y vamos a obtener que la tensión vale 35 newton. Para la polea 2, para esa polea 2, vamos a concentrarnos entonces en todas las flechas que vamos a encontrar ahí. Primero, debemos saber de que hay 3 flechas, tensión 2, tensión 1 y tensión 1. Así que tendríamos aquí la figura siguiente, tensión 2, tensión 1, pero ya sabemos por la parte anterior, por la polea 1, sabemos de que la tensión 1 vale 35 newton. Así que esto vale 35 y él también vale 35. Así que de forma matemática diríamos lo siguiente, menos tensión 1 más menos tensión 1 más tensión 2 es igual a 0. Si reemplazamos 35, 35 nos sale menos 70 y esto nos va a dar el valor de 70 newton. Y de esta forma obtenemos que la tensión 2 vale 70 newton, la tensión 1 vale 35 newton, así que la respuesta sería 35 newton en la tensión en la cuerda 1 y 70 newton en la tensión de la cuerda 2. Si hasta aquí te parece un poco pesado por las matemáticas que se están colocando, no te preocupes, hay una forma más rápida de hacer. Y eso vamos a mostrarte con el método número 2. Con las 2 propiedades prácticas que te había mencionado, podemos hacer este problema aún más fácil. Y decimos lo siguiente. Si analizamos a la caja, tenemos que el peso vale 70 newton, así que esta tensión de aquí debe ser 70 newton. Para contrabalancearlo, para que exista este balance entre ellas dos. Pero si vamos a la polea, entonces debemos recordar esta parte de aquí, esta forma práctica. Si esto de aquí vale 70, esto debe ser 35. Si esto vale 70, esto debe ser la mitad, 35 y 35. Y ahora, si esta tensión en la cuerda verde vale 35, en cualquier parte de esa cuerda verde también tiene la misma tensión. 35, 35, damos la vuelta, 35 y así encontramos de que la tensión aquí en 1 vale 35 newton.
Pero como también buscamos a él, entonces decimos, en este caso, tendríamos tensión de 35, 35, conocemos a estos dos, y la tensión aquí podemos conocerlo utilizando esta forma práctica. Si él vale 35 y él también vale 35, la tensión que va aquí debe ser el doble. Así que en este punto, él sería 70 newton. Y de esta manera podemos hacer este problema más sencillo, conociendo las propiedades de las poleas. Problema número 3. Nos menciona así, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Calcular la lectura de la balanza si la masa de los bloques A y B son de 2 y 5 kilogramos respectivamente. Entonces, esta masa de aquí vale 2 kilogramos, esta masa de aquí vale 5 kilogramos y aquí tenemos una balanza. Como en todos los problemas, el paso número 1 siempre es dibujar el diagrama de fuerzas y vamos a comenzar primero con A. En A tenemos el peso de A y tenemos la tensión, pero esta tensión es la misma que va a pasar también por aquí. Ahora, si voy a hacer un diagrama para el caso de B, entonces tendríamos peso de B, tensión 1, que es la misma que él, y luego, entre la caja y la superficie de la balanza hay una fuerza. Esto es una fuerza normal, que va a empujar a la caja. Y de esta manera podemos concluir que la caja A está bajo la acción de 2 fuerzas, la caja B está bajo la acción de 3 fuerzas. Y en el equilibrio, la caja A, que tiene una masa de 2 kilogramos, su peso debe ser 20 newton. Si él vale 20 newton y debe permanecer en equilibrio, entonces podemos indicar aquí que la tensión 1 es 20 newton. En la caja B tenemos 2 fuerzas que van hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo, que sería el peso. Y como la masa de esta caja B vale 5 kilogramos, el peso es 50 newton. Pero ya sabemos que la tensión 1 vale 20 newton. Así que nuestra condición de equilibrio nos dice lo siguiente, que debemos sumar ellas dos. Tensión 1 más fuerza normal más menos el peso de la caja. Y al reemplazar los valores, vamos a tener de que esa fuerza con que se va a aplastar a la balanza es de 30 newton. Si hasta aquí te ha impresionado nuestros ejercicios y toda nuestra teoría, no te olvides de compartirlo y dejarnos también un like para poder seguir aprendiendo y compartiendo contigo. La cuarta pregunta. ¿El sistema mostrado se encuentra en equilibrio mecánico? Calcular la lectura de la balanza si las masas de los bloques A y B tienen 10 kilogramos y 4 kilogramos respectivamente. Considera de que las poleas son ideales. Debemos entender por ideales aquellas poleas donde la masa de estas poleas es muy pequeña comparado a la masa de estos cuerpos. Puede ser de que la masa de él vale 10 kilos, la masa de él vale 4 kilogramos. Sin embargo, debemos entender algo importante, que esta masa de las poleas comparado a él es pequeño. Por decirlo así, si esto vale 10 kilos, esto debe ser 100 gramos o 200 gramos. Y en esas condiciones podemos indicar de que el peso de la polea es despreciable. Para resolver este problema lo vamos a realizar de esta manera. Tenemos aquí nuestra imagen y ahora vamos a comenzar de esta forma. El peso de la caja vale 100 newton. La tensión, ya debes saber que la tensión también vale 100 newton para que se mantenga en equilibrio. Pero esta tensión está conectado con esta polea. Así que si observo solamente esta polea, digo, hay una tensión hacia abajo de 100. Entonces, si esto vale 100, los de arriba deben ser 50 y 50. Así que la tensión en la cuerda verde debe ser 50 aquí y 50 también aquí. Y en cualquier parte de esa cuerda verde también 50. Y observo de que esta polea también tiene la misma configuración.
una línea vertical y dos líneas hacia arriba. Entonces, si esto vale 50, la línea de color naranja debe ser la mitad. 25, 25 y 25. Y ese 25 debe ser 25, pero para toda esta parte. Así que la tensión que se produce sobre esta caja debe ser 25 newton. Y ahora, si voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la caja de 4 kilogramos, el peso vale 40 newton, pero hay una fuerza de contacto entre la superficie de la caja y de la balanza, así que hay una fuerza normal hacia arriba. Y aplicando ahí nuestra condición de equilibrio, diríamos lo siguiente. Esta tensión 2, más la fuerza normal, más el caso del peso, todos ellos deben ser igual a cero. Si reemplazamos sus valores, nos va a quedar de que la fuerza normal es 15 newton. Y ahora sí, hemos desarrollado 4 problemas, he explicado al detalle cada una de las situaciones y te toca a ti el reto del saber. Y te toca resolver este problema. Una tabla de 10 kilogramos se encuentra en posición horizontal y sobre él un bloque de 4 kilogramos. Calcular cuánto vale la lectura del dinamómetro. El dinamómetro es un dispositivo que va a medir la tensión. En otras palabras, te está diciendo cuánto vale la tensión en este lugar, en esta cuerda. Así que tienes oportunidad para demostrar todos tus conocimientos y luego de realizarlo, compártelo por medio de tu comentario. Espero que lo hayas disfrutado igual que yo, que tengas un buen día. Chao, chao.